gente no lo intenta, ¿no? Yo creo que esta es una reflexión de fondo, sobre todo en un contexto como el que vivimos, en el cual hay mantras semánticos, innovación, emprendimiento, talento, que a mi juicio se han vaciado de contenido, no significan nada en muchos contextos, ¿no? Escarbas un poquito y estamos ante lo de siempre, que es queremos seguir exactamente igual, pero ahora las palabras correctas para expresar este deseo son estas nuevas palabras. Bueno, esta es un poco la idea general. Pero os he contado, como en las malas películas o como los malos narradores de las películas, os he contado la conclusión y ahora voy a empezar por el principio, ¿no? En el tiempo que me queda. Bueno, nosotros cuando hicimos nuestra empresa, y esta yo creo que es una diapositiva importante, lo que queríamos era conectar de manera significativa la tecnología con la mente, ¿no? Ayer estaba escuchándole al doctor Matasanz en la radio, que yo creo que es uno de estos genios que para mí es un modelo, ¿no? Porque haber conseguido el modelo de trasplantes español, que es lo que ha hecho, que es un modelo mundial, en un país tan resistentemente católico y con tantas dificultades para que la gente donara sus órganos, ¿no? Yo creo que es un gran logro. Y decía el doctor Matasanz que digamos la cultura tecnológica, la cultura de la innovación consiste en esta proposición, y sobre todo cuando le preguntaban hasta dónde va a llegar con su proyecto, decía, pues no lo sé, hay cosas que estamos haciendo ahora que no hacíamos hace un montón de años, ¿no? Y entonces el entrevistador le dijo, bueno, ¿usted cree que vamos a poder trasplantar el cerebro? Y dice, bueno, no lo sé, ¿no? Esto parece muy improbable, pero se trataría más bien en ese caso de trasplantarle un cuerpo a un cerebro en un cerebro a un cuerpo. Porque efectivamente en el cerebro estamos nosotros, estamos lo que nosotros consideramos que es el yo. Pero lo que sí que parece muy posible es que ese yo, que es muy complejo, la inteligencia o lo que sea, ¿no? Ese hecho mental tiene muchas facetas, tiene muchas dimensiones. Lo que sí que parece claro es que ese yo, que es una parte fundamental de nuestra identidad, puede aumentarse extraordinariamente mediante la tecnología. Se puede generar un proyecto de aumentación, ¿no? Por ejemplo, nadie podía pensar en el siglo XVIII, en el XIX, a principios del XX, que podía buscar entre millones o miles de millones de documentos, aquellos que le interesaran, en un tiempo razonable. Esto era completamente impensable, ¿no? Yo he investigado en la Universidad de Deusto antes de Internet, en el año 82, 83, con las fichas aquellas, y era otra manera de buscar, y otra manera de encontrar, y otra manera de comparar, ¿no? Nuestras capacidades son múltiples, algunas parecen muy mecánicas, pero son muy importantes, y los mecanismos ayudan mucho a ser bueno en algo, ¿no? Decía lo de las 10.000 horas, Luis, al final, desde luego que un buen violinista no solamente es mecanismo, ¿no? Igual que un buen pianista no solamente es digitación, pero sin digitación y mecanismo es difícil expresar lo que tienes en la mente, ¿no? Expresar una melodía. Bueno, por tanto, la primera idea de nuestro proyecto consistió en ver cuáles eran los modos en los cuales las personas y la tecnología podían complementarse, podían ayudarse, podían ser mejor, ¿no? Podíamos hacerlo mejor. También y cuando hablo de tecnología, básicamente estoy hablando de tecnologías de la información ahora mismo, ¿eh? Hay muchas más tecnologías que las de la información. La segunda idea importante es que somos un laboratorio de inteligencia y aprendizaje, Intelligence and Learning, ¿no? Un laboratorio de inteligencia y aprendizaje. Sin inteligencia no hay aprendizaje, sin anticipar futuros y sin ver cuál es el comportamiento que debo desarrollar para alcanzarlo, no hay aprendizaje, inteligencia, y al revés, el aprendizaje necesita de proyectos que le orienten y que le guíen, ¿no? La segunda idea importante de nuestro proyecto es que, en cierto modo, la vida digital era el marco, si queréis, en el cual podíamos integrar nuestras inteligencias. Que yo creo que es otro de los temas de fondo, ¿no? Normalmente nos consideramos a nosotros mismos, y esto tiene una base, digamos, muy natural, nos consideramos un yo, ¿no? Y nosotros lo vemos más bien quizá como una agregación, cuando nos ponemos a pensarlo, no cuando lo vivimos. Cuando lo vivimos es muy diferente. Claro, cuando uno tiene una familia, tiene hijos, ve que las relaciones íntimas, y por relaciones íntimas quiero decir las relaciones profundas en las cuales conectas emocionalmente, ¿no? Sabes cómo se siente alguien de fondo, no son pura agregación, sino que son mezclas muy raras, ¿no? Mezclas muy raras que llegan en algunos casos a conexiones
pues muy radicales, ¿no? Se ha contado muchas veces este caso de los gemelos que sienten el dolor de sus pares, ¿no? Podemos sentir realmente el dolor de la gente y podemos sentir también el placer de los demás y podemos vivir con los demás. Yo creo que esta, que es una experiencia muy natural en el mundo analógico, en el mundo en el cual nos relacionamos o creemos que nos relacionamos, es una experiencia que también se puede reproducir o incluso ampliar a través de la tecnología. Los otros yoes con los que me relaciono no son yoes puramente digitales, sino que detrás estoy viendo a las personas. Y hoy hablábamos con Juanjo, ¿no? Las comunidades de soporte, por ejemplo, de redes de comunicación, ¿no? De Telefónica, de Telefónicas, ¿no? De Telefónica, generan muchísimo más satisfacción y incluso placer. Voy a matizar esto, porque desde luego que creo que a cualquiera nos produciría placer llamar al 1004 y que resolviéramos un problema, ¿no? Esto sería una situación distinta, un mundo diferente, ¿no? Bueno, pues produce mucha más satisfacción porque la relación personal es real. La relación entre las personas que se están ayudando es real. No es una especie de mundo virtual en el que una especie de avatares se relacionan con avatares, sino que personas reales se relacionan con personas reales. Bueno, el conjunto de paradigmas yo creo que son bastante conocidos y los conocéis todos ya, ¿no? El mundo en el que vivimos, el mundo de después del año 2000, creo que es un mundo que está muy determinado por la experiencia de la conversión digital y de la ampliación de la conversación digital hasta el final, ¿no? Las redes que hasta ese momento estaban ocultas en las relaciones personales se ponen de manifiesto. Esta es una diferencia tremenda, ¿no? Porque ahora son artificios que vemos, son objetos que existen. O sea, una red de pronto tiene 80 usuarios. Yo no sé cuántos amigos tiene Nicolás. No los veo, no va con sus amigos detrás, ¿no? Eso que era parte de la esencia de nuestra sociabilidad, de pronto es diferente, ¿no? Y de hecho la relación también es diferente. Tus seguidores no son tus amigos, algunos lo son, en fin. No es un mundo que se virtualiza, sino que es un mundo que se amplía, que genera relaciones nuevas y que también genera oportunidades nuevas, ¿no? Los negocios se hacen sociales, yo creo que esto es clarísimo. La dimensión social de los negocios estaba implícita en el viejo modelo, muy determinado por los factores, por la dimensión productiva de los mismos. Fabricar ha sido difícil hasta hace relativamente poco que se ha banalizado. Entonces, mientras fabricar era difícil, los que fabricaban mandaban y decían, oye, el mundo se organiza alrededor de la línea de fabricación. Pero esto está banalizado. Ahora ya se fabrica, tenemos más cosas de las que podemos necesitar en 100 años. Nadie necesita lo que tiene. Entonces seguimos fabricando, pero esto ya no agrega mucho valor, por eso se está deslocalizando a lugares en los que vale poco el hacer eso, ¿no? Lo que vale mucho son otras cosas. Los negocios que se hacen, de verdad se hacen con otro material que no es el de la fabricación. Y son sociales, ¿eh? Aglutinan muchos intereses, tienen que, digamos, enfocar a la gente hacia algún sitio y tiene que hacerlo rápido, como ha dicho Luis. Es decir, en contextos donde mucha gente se organiza, ¿no? Y las organizaciones son muy fluidas. Bueno, la tercera idea es que el modo en el que aprendemos de verdad no es yendo a clase, sino estando con otros que saben. Esto es informal learning, preguntando al que sabe. Esto lo hemos hecho, yo creo que siempre, y yo creo que ahora la tecnología ayuda a hacerlo más. Solamente el 20% de nuestro aprendizaje es formal. Y en general se produce al inicio, ¿no? Cuando tenemos que aprender las claves. Luego es informal. Bueno, otro fenómeno que ha permitido Internet, y en particular las redes sociales, es el de la agregación o el de la colaboración masiva. Yo no me puedo imaginar el desarrollo de los 80 como se ha producido, por ejemplo, el desarrollo de Mozilla, ¿no? Con una comunidad o el desarrollo vuestro, que está soportando una comunidad que genera muchos bienes para la comunidad y además oportunidades privadas, que esto es muy interesante. Entonces la colaboración masiva es uno de los elementos realmente centrales y además en el caso nuestro es colaboración mecánica. Es decir, yo ya no sé ni con quién colaboro. Yo simplemente cuando comparto un recurso en algún sitio y lo etiqueto, automáticamente estoy creando bienes para otros, automáticamente estoy creando posibilidades para otros. No sé ni para quiénes muchas veces, ¿eh? No tiene interés esto, sino que es mecánico, ¿no? Bueno, y la posibilidad de hacer todo esto de una manera más automatizada, de poder automatizar la colaboración, de no hacerla puramente intencional, que esto depende de la voluntad, es lo que nosotros llamamos la web de los datos estructurados. Una web que conozca los contenidos que las personas publican y que conozca a las personas a través de los contenidos que publican.
Esta es lo que puede hacer la tecnología. En cierto modo es como gran hermano hasta cierto punto, y este es el gran temor, ¿no? Pero frente a, digamos, a la amenaza totalitaria que realmente existe y donde yo creo que hay un debate que excede desde luego mi ponencia, yo creo que la tiranía de los grupos pequeños y concretos, ¿no? Fijaros cómo fue la guerra civil, ¿no? En los pueblos estos pequeños se mataba a la gente por rencillas y había un control social enorme. Es decir, que nunca hemos vivido descontrolados. Quizá vivimos más descontrolados, afortunadamente, con más independencia ahora que nunca, ¿no? Yo creo que el negocio consiste en entender esto, que estamos profundamente conectados y que el nivel de conexión lo podemos manejar. La segunda idea que creo que es importante es esta. El nivel de conexión lo podemos manejar. Y también esto otro, que estamos creando una capa que rodea el mundo, es una capa global, pero que tiene un impacto muy, muy local, muchas veces, que está formada por datos, y que los datos es lo que hemos de manejar. Ahora mismo hay como 1.200 exabytes de datos, equivalente a 120 millones de bibliotecas de los Estados Unidos, que es una magnitud enorme, y tenemos que empezar a computar y a razonar sobre exabytes, ¿no? Hasta ahora las tecnologías duras es las que han permitido acelerar el conocimiento colectivo y sin embargo ahora son las blandas, es el tiempo que invertimos en redes sociales y la capacidad que tenemos para sacar contenidos de ahí. Voy a hablar de esto muy rápido, ¿no? Vamos a vivir en Internet, por tanto cada vez vamos a estar más conectados a algún tipo de redes privadas, públicas, probablemente en los dos espacios a la vez. Los trabajos van a tener siempre esta dimensión de estar conectado permanentemente, pero no estar conectado a bases de datos, ¿no? Sino estar conectado a bases de datos que son generadas socialmente, que están moviendo socialmente. Y aquí es muy importante entender lo que es la Web 3.0. Nosotros hemos hecho un proyecto que es un software social, una plataforma de software social que incorpora redes sociales enlazables. La arquitectura de participación es clave, que un usuario con una identidad federada pueda participar en N lugares a la vez y pueda publicar en muchos sitios a la vez. Con una identidad federada, un usuario, por tanto, participa en muchas redes y que funciona con datos estructurados. Esto es Web 3.0 y la digamos, definición más sencilla de Web 3.0 es una mezcla de Web 2.0, que es la experiencia de conversación en la web, es la experiencia Facebook o la experiencia Twitter, que es una experiencia en la cual los usuarios donan muchos contenidos a la red, pero rápidamente estos contenidos se van sedimentando en una capa que no es recuperable. Viven en una franja muy pequeña de tiempo. Y la vieja experiencia de la web, que es la experiencia Google de recuperación de contenidos. Cuando mezclas las dos experiencias, contenidos que se generan socialmente pero son recuperables, y son recuperables gracias a que los sistemas entienden los contenidos hasta cierto punto, entonces tenéis la Web 3.0 que permite tres cosas fundamentales. Enlazar los contenidos desde el punto de vista del contenido, los recursos o los documentos desde el punto de vista de su contenido, de lo que significan y no de los formatos. No gestionamos, por tanto, formatos, sino que gestionamos contenidos. Permite, por tanto, que los contenidos se identifiquen y creen familias, documentos que se relacionan con documentos, documentos que se relacionan con personas en función de sus intereses y les dan un contexto. Este documento que te interesa se parece a todos estos que te interesan, que te pueden interesar, ¿no? O este documento que tú estás elaborando se parece a este otro en el cual han participado estas personas, por lo tanto te pueden interesar estas personas. Este es el modo en el que la web nos puede ayudar en el futuro a trabajar mejor, más eficientemente. Y eso se hace a través de datos enlazados, datos que son portables, porque los documentos incorporan un fichero de base de datos, para entendernos. Incorporan la estructura de su conocimiento. Yo creo que el futuro consiste, todavía durante unos 5, quizás 10 años, va a consistir en esto. Nuestros sistemas son muy poco inteligentes, saben muy poco acerca de nosotros, no tienen información contextual que le permita decodificar, leer nuestros contenidos ex novo, por tanto, durante muchos años vamos a tener que seguir alimentando a los sistemas con las visiones humanas. Las personas van a tener que etiquetar, van a tener que darle forma a los contenidos, decir en qué consisten las cosas de alguna manera, más o menos automatizadamente. Durante este tiempo, los sistemas nos van a devolver todo